El día de hoy vamos a aprender a cómo recuperar información de múltiples tablas. Hasta el momento los ejercicios que hemos estado viendo de recuperar datos han sido sobre una sola tabla. ¿Sí? Por ejemplo, select asterisco from alumno. Aquí tenemos que el alumno, el blanco, pertenece o está matriculado en la carrera 1 y ya en la parte del DDL aprendimos que las llaves foráneas nos ayudan a asegurarnos de que la consistencia de los datos de las carreras, que los valores de las carreras sean consistentes con los datos de las carreras. Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos al usuario? No le vamos a mostrar si, por ejemplo, estamos haciendo un reporte o alguna consulta. Probablemente el que le digamos que el usuario Jesús Blanco está en la carrera 1 no sea tan significativo porque el usuario no necesariamente sabrá cuál es la carrera 1. Entonces, ahora, pero por cuestión de diseño de base de datos, por cuestión de normalización, nosotros no podemos en una sola tabla tener tanto la información del alumno como la información de la carrera, porque eso va en contra de lo que es violenta el concepto de redundancia, ¿verdad? De duplicidad de los datos. Entonces, el hecho de que la información o que los datos se encuentren en tablas separadas no nos impide que a la hora de presentarlos se los podamos presentar juntos. Entonces, lo que tengo que hacer yo es utilizar una operación que se conoce como un join. Un join es el proceso de reunir las filas de dos tablas diferentes basadas en esa llave foránea o en ese campo común que puedan tener esas tablas. Nosotros podemos hacer un select de ambas tablas para que en efecto veamos que hay una columna en común entre ambas. Vemos alumno, vemos que aquí tiene el código de la carrera. Entonces aquí están las carreras y la información de esas carreras. Entonces el proceso por medio del cual nosotros vamos a unir eso se conoce como join. Join carreras. Ahora, si nosotros hacemos solo el join, lo que va a ocurrir es que el motor de base de datos, a esto se le conoce como el producto cartesiano. El producto cartesiano no es otra cosa más que combinar cada una de las filas de una tabla por cada una de las filas que existan. Entonces aquí podemos ver a la carrera número 1 repetida por cada uno de los alumnos que hay, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto solo es como un paso inicial que hace el motor de base de datos para poder encontrar todas las posibles combinaciones que se pueden presentar entre los diferentes registros de las tablas. Pero obviamente no todos los registros serán válidos, solo serán válidos aquellos en donde hay coincidencia. Por ejemplo, esta carrera no es válida o esta fila no es válida. ¿Por qué? Porque el código de la carrera no tiene el mismo valor. Entonces utilizamos esa columna común que tienen esas dos tablas para establecer una relación entre los registros. Entonces yo le voy a decir que solo serán válidos, ¿sí?, aquellos registros en donde el código de la carrera sea igual en ambas columnas, ¿verdad? Que vienen de tablas diferentes. ¿Okay? Ahora, aquí se nos presenta un error muy común. Ahora tenemos que tener cuidado. Cuando trabajamos con una tabla, no teníamos este problema de columna ambigua. Aquí está el término ambiguo. Ambiguo es
algo que tiene múltiples significados. Cuando nosotros trabajamos con una tabla, no se presenta ese problema porque todas las columnas le pertenecen a esa tabla. Ahora, desde el momento en que nosotros empezamos a trabajar con 2 o con 3 o con n cantidad de tablas, se puede presentar el error, o se puede, más que el error, se puede presentar la situación de que hayan columnas que tengan el mismo nombre, ya sea porque son columnas de relación, como este caso, o simple y sencillamente porque coincidentemente tienen el mismo nombre de columnas. Entonces, para poder diferenciar aquí en este caso el problema es que el SQL no sabe, cuando nosotros decimos carrera ID, no sabe si nos estamos refiriendo a la columna carrera ID que viene de la tabla alumno o a la columna carrera ID que viene de la tabla carrera. Recordemos que en esa tabla resultante, si nosotros ejecutamos hasta este punto, vemos que en la tabla resultante hay 2 columnas que se llaman carrera ID, y lo podemos notar. Esta parte de la tabla resultante procede de las columnas de la tabla alumno, y estas columnas de la tabla resultante proceden de la tabla carrera. Entonces vemos que existen, bueno, no solo carrera y ID, vemos que existen también 2 columnas que se llaman nombre. Entonces tenemos ese problema que hay múltiples columnas con el mismo nombre. Entonces, para diferenciarlo, lo que vamos a hacer es lo que se conoce como calificación del nombre. Calificación del nombre es decirle al nombre de una columna o de una tabla cuál es el objeto al cual pertenece. Entonces, en este caso, yo voy a decir, voy a antecederle al nombre de la columna el nombre de la tabla. Alumno.carrera.id es igual a carrera.carrera.id. Entonces, ahora sí, el SQL ya sabe perfectamente que cuando yo me refiero a esta columna, me estoy refiriendo, cuando yo me refiero a esta carrera ID, me estoy refiriendo a esta columna. ¿Por qué? Bueno, porque es la columna que viene de alumno. Y cuando me refiero a esta columna, a esta carrera ID, me estoy refiriendo a esta columna. Entonces, veamos la diferencia. Ahora sí, ya podemos ver que tenemos la carrera, el alumno 1 que pertenece a la carrera 1, y aquí nos dice que la carrera 1 es sistemas, el alumno 2 que pertenece a la carrera 1, la carrera 1 es sistemas, el alumno 3 que pertenece a la carrera 2, que es informática, y así ya está la coincidencia de cada una de las carreras. ¿Sí? Ahora bien, otra forma de que podemos lograr esto es de la siguiente manera. Select asterisco from alumno como carrera. Esta es la representación del join. No es una mejor forma de hacerlo, es simplemente una forma diferente. Entonces vamos a ver. Yo lo ejecuto. Veremos que hace exactamente perdón, carrera. Okay. ¿Ven? Exactamente lo mismo que el join. Ahora, ¿cómo hago para lograr que no me repita todas las carreras por cada uno de los alumnos? Bueno, utilizo una cláusula, ya no una cláusula on, sino que una cláusula where, y vuelvo a decir la misma condición, en donde alumno ID igual a carrera ID. ¿No? Entonces vemos que en este caso las estas dos maneras dan el mismo resultado. Ahora bien, esto es estándar SQL, ¿verdad? Ustedes lo pueden utilizar, lo pueden probar en cualquier motor de base de datos y le va a funcionar. Ahora, existen algunos motores de base de datos que le permiten hacer mm, poseen algo otras cláusulas que nosotros podemos utilizar. Vamos a probarlo.
esta específicamente funciona en MySQL y en Oracle, esta que vamos a ver ahorita. Vamos a crear una segunda tabla, perdón, una tercera tabla, ya tenemos dos. Entonces vamos a crear una tercera tabla. Y tenemos, estoy creando una tabla llamada notas. Y voy a insertar las notas de una n cantidad de alumnos. Ahí lo tenemos. Entonces, en MySQL y en Oracle existe lo que se conoce como el Natural Join. El Natural Join es decirle al SQL solo los nombres de las tablas y dejar que el SQL busque las columnas que tienen el mismo nombre para establecer la relación. Entonces yo puedo decir select asterisco from alumno natural join notas. Entonces vamos a ver la diferencia. Si nosotros hacemos solo el join, ya no join ya lo habíamos probado. Si nosotros solo hacemos el join, sabemos que lo que nos va a producir es el producto cartesiano, o sea, cada una de las notas con cada uno de los alumnos. ¿Okay? Eso es el join. Ahora, si nosotros agregamos natural, pues ya ahí le estamos diciendo al SQL que busque las columnas que tienen el mismo nombre y las utilice para establecer la relación. O sea, nos ahorramos esta parte, ¿verdad? Okay. Y veremos que nos dice el alumno Jesús Blanco y las materias que él ha pasado. Lo mismo el alumno Jesús Reyes, José Reyes, y las materias que él ha pasado. ¿Cómo sería si no fuera con un natural join? Bueno, lo pudiéramos hacer con un join normal, ¿verdad? Select asterisco from alumno join notas con alumno.alumnoid igual a nota.alumnoid. Y veremos que el resultado es exactamente el mismo, ¿verdad? Solo son formas diferentes de hacerlo, ¿verdad? Ahí está. Ahora, con este natural join tenemos que tener cuidado cuando las tablas tienen columnas con el mismo nombre, pero que no necesariamente significan relación entre las filas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago, ya nosotros aprendimos aquí, la relación entre alumno y carrera? Ya habíamos visto, el resultado es el alumno con su correspondiente carrera. Ahora, vean qué pasa si hacemos el natural join. Select asterisco from alumno natural join carrera. No aparece ninguna fila. ¿Por qué? Bueno, porque como podemos notar, aparte de la carrera ID, también hay la columna nombre, ¿verdad? Sí, la columna, podemos notarlo aquí con el join que sí nos da resultado. Podemos ver que aparte de la carrera, también tenemos dos columnas que llaman nombre, pero esas dos columnas solo es que coincidentemente se llaman igual, pero realmente no sirven para relacionarlos. Entonces, otra manera de que podemos hacer el join, pero esta ya no forma parte del estándar, por eso la dejamos por último, es decirle join
y utilizar la cláusula using. Con la cláusula using yo le digo cuál es la columna o columnas, porque pudiera ser que está relacionada por múltiples columnas, ¿verdad? Pues, carrera ID. ¿Okay? Entonces noten, ahí, aquí le estamos diciendo al SQL que queremos que haga la relación entre las filas de esas dos columnas y que para relacionarlas utilice, aunque hay múltiples columnas que se llaman igual, pero solo queremos utilizar la columna carrera ID. Si se diera el caso de que nosotros tuviéramos una llave compuesta es cuando hay dos o más campos, entonces en este caso lo que tendríamos que hacer es agregar un AND y la igualdad entre esas dos columnas. Y si estuviéramos utilizando esta, pues separar por coma la lista de columnas, ¿verdad? Pero no vamos a ver esos términos. Ahora, a todo esto que acabamos de ver se le conoce como combinaciones internas o join internos. Bueno, vamos a ver algo. ¿Cuántos alumnos tenemos? Tenemos 4 alumnos, el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3 y el alumno 5. Pero si nosotros, el alumno 5 es Pedro, pero si nosotros hacemos el natural join, vemos que Pedro no aparece. Pero puede decir usted, pero solo es por el natural join. No, si lo hacemos con un join normal, tampoco aparece. Okay. Entonces, si hay la razón de que ocurre esto es porque las combinaciones internas, ¿sí?, solo muestran aquellos registros que generan coincidencias, ¿sí? Aquellos registros que no generan coincidencias son omitidos. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer nosotros es utilizar un join externos. Los join externos son left, right y full. Vamos a ver el left. Todos trabajan bajo el mismo concepto. En este caso, yo quiero mostrar todos los alumnos con sus correspondientes notas, pero también quiero mostrar los alumnos aun y cuando no tengan notas. Bueno, entonces, en lugar de un join normal, yo voy a utilizar un left join. Vamos a ver qué efecto tiene ese left join. Fíjense, el left join me muestra todo lo que mostraban los join internos, ¿sí?, que eran los alumnos con sus correspondientes notas, pero también me muestra aquellos alumnos que se encuentran en la tabla de la izquierda con respecto a quién, con respecto al operador join. Entonces, en este caso, la tabla de la izquierda es alumno. Entonces, me va a mostrar todos los que generan coincidencias, pero también me va a mostrar los alumnos que no generan coincidencias. Y obviamente, como no hay ninguna nota para ese alumno, la información de las notas de ese alumno estará vacía, ¿sí? Si por el contrario, alumno se encontrara del lado derecho del join, entonces yo no tendría que utilizar un left, sino un right. Por ejemplo, esto va a depender de cómo nosotros estructuremos nuestra sentencia. Yo hago left join, en este caso, no es que me va a tirar error, ¿verdad? Sino que el left join en este caso se va a comportar exactamente igual que el join normal. ¿Por qué? Porque todas las notas tienen un alumno, ¿verdad? Lo que hay es alumnos que no tienen nota, pero en este caso alumno ya no se encuentra del lado izquierdo del join, sino que se encuentra del lado derecho, ¿va? Esto, para que sea más gráfico, más entendible, hagámoslo así, ¿verdad? Comparado con el join, y dejémoslo solo el join ahí. El join me va a mostrar los registros coincidentes en ambas tablas. ¿Okay? Ahora bien, alumno, podemos ver aquí, ya no se encuentra del lado izquierdo, sino que se encuentra del lado derecho. Entonces, en lugar de left, voy a utilizar un right
join. La utilización del left o del right va a depender de en qué lado del join se encuentra la tabla, que nosotros sabemos que no generará coincidencias, pero aún queremos insertar esos registros. Lo último que vamos a ver es que a las tablas de una sentencia select nosotros le podemos colocar un alias, de igual manera como lo hacemos con las columnas, ¿sí? Por ejemplo, yo no quiero, porque ahorita estamos trabajando solo con dos tablas y eso eh, es muy sencillo, pero imaginen que estamos trabajando con 5 o con 10 tablas, a veces se vuelven sentencias bastante extensas. Entonces, el colocarle alias me permite reducir la lista de el tamaño, ¿verdad? No le va a agregar ningún beneficio, sino que, por ejemplo, imaginémonos, antes de pasar al alias, imaginémonos que yo quiero mostrar solo ciertas columnas. Entonces yo, como para evitar la ambigüedad, yo tengo que colocar primeramente el nombre de la tabla, luego el nombre de la columna, el nombre de la tabla, luego el nombre de la columna. ¿Okay? Ahí está. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas tablas, a veces el trabajar con el nombre completo de la tabla puede volver muy extensa la columna, el query, ¿verdad? Entonces, algo que es muy común es que nosotros le asignemos un nombre, un alias, un nombre reducido a la tabla para simplificar la sentencia. Entonces, yo puedo decir, select asterisco from notas as n, join alumno as A. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que me voy a referir a notas, no lo voy a utilizar, y esto solo en el query, ¿verdad? No me voy a referir a notas ya con el nombre notas, sino que me voy a referir a notas con el nombre n. Entonces, yo voy a decir aquí on n punto alumno id igual a punto alumno id. ¿Okay? Y de igual manera, ¿verdad? Aquí yo puedo decir a punto alumno ID, a punto nombre, a punto carrera ID, n punto materia, n punto nota. Y está el resultado es el mismo. Entonces, esto solo es una conveniencia que nosotros hacemos para poder por cuestión de comodidad, pero no quiere decir que es obligatorio. Si usted se fija en todos los ejercicios anteriores, yo trabajé con los nombres de las tablas, ¿verdad? Entonces, ya usted trabaja con el modelo que mejor le parezca, ¿verdad? Trabajando directamente con los nombres de las tablas o colocándole un alias. Entonces, por los momentos nos vamos a quedar ahí con lo que es las combinaciones, ¿verdad? En siguientes videos tocaremos otros temas. Vamos a ver en su